Gastaremos energía y nos expondremos a que nos case por separado. Si English decidió ser un blanco móvil, es su elección. Nuestra prioridad es el grupo. Jason Statham miró la silueta de English desvanecerse en la penumbra con una mueca de amargura. Ese idiota se acaba de sentenciar. Está haciendo todo el ruido del mundo en un lugar que castiga el sonido. El equipo decidió, con el corazón pesado pero la mente fría, no soporte especial. Ahora sí, dime brevemente. Johnny English, me explico, salió corriendo varios kilómetros, me explico cómo se dice, pues salió corriendo, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Me explico cómo se dice y de repente, me explico, dime todo lo que dicen cada uno, me explico cómo se dice cada uno por separado, los realistas, los que se quieren quedar a pelear, los como Stallone que dice, me explico que no oyeron al anciano, es un hecho que ya no pudo salir de aquí, hay que pelear, me explico, hay que aprovechar la poca luz del sol que nos queda, ¿verdad? Me explico, los indecisos y los más nerviosos, los que dicen, no, tenemos que apresurarnos lo más posible a salir de aquí, tenemos que salir, tenemos que intentarlo, ¿verdad? Aquí tienes el resumen breve de la situación y las posturas de cada grupo mientras Johnny English se pierde en la distancia. El incidente de Johnny English ha roto la formación. Preso de un ataque de pánico, salió corriendo solo hacia la oscuridad total, alejándose varios kilómetros del grupo. Sus gritos de «Thor, sálvame» se han ido apagando hasta convertirse en un eco lejano, dejando al equipo en un silencio sepulcral. La discusión del equipo, posturas por grupo. Los realistas, liderados por Stallone. Su postura es de aceptación y combate. No están dispuestos a morir cansados. Stallone, escuchen bien. El anciano fue claro. Es un hecho que no saldremos de aquí antes de que ella ataque. A ver, concéntrate enteramente, me explico cómo se dice. A ver, ya ves todo el equipo que me dijiste, no omitas a nadie, me explico cómo se dice en la discusión y qué es lo que piensa cada uno individualmente, me explico sobre esto. Ya digo, como Stallone, que es de Sylvester Stallone, que es de los realistas, que dice que no oyeron al anciano, etcétera. Es un hecho que salimos de aquí, Dios, a aprovechar la luz del sol para prepararnos y pelear, me explico cómo se dice. Discusión, miembro por miembro, sin omitir a nadie del equipo de 15 integrantes, incluyendo a Giorgio y al desaparecido English, divididos por su mentalidad ante la decisión de pelear vs huir. Bloque 1. Los realistas y valientes. La decisión de pelear. 1. Sylvester Stallone, Barney Ross. Cierren la boca todos. ¿No oyeron al anciano? Es un hecho que no saldremos de aquí a tiempo. Si corremos, ella nos cazará cansados y dispersos como animales. Hay que aprovechar esta poca luz para fortificarnos. Nadie se mueve. 2. Dwayne La Roca Johnson Hobbs. Stallone tiene razón. Yo no le doy la espalda a ninguna amenaza. Prefiero estar firme con mi escudo que morir de un infarto corriendo por un cerro. 3. Jason Statham, Lee Christmas. Correr es de aficionados. Si me quedo aquí, puedo preparar mis cuchillos y elegir el ángulo de tiro. Huir solo nos dejará sin aliento para cuando ella nos alcance. 4. Arnold Schwarzenegger, Dutch. En la selva o en este valle, si te mueves sin ver, eres hombre muerto. Fortificar los autos es nuestra única oportunidad de supervivencia. 5. Indiana Jones. He visto esto en templos malditos. El miedo distorsiona el camino. Si intentamos salir ahora, el valle nos hará dar vueltas en círculos hasta que no podamos más. Hay que resistir el asedio. 6. Mel Gibson, Martin Riggs. Hagamos una fiesta. Si nos quedamos, al menos veré a qué le disparo. Correr es aburrido y nos van a atrapar de todas formas. 7. El soldado rubio. Tengo una posición elevada desde el techo de este camión. Si nos quedamos, puedo usar mi visor nocturno. Si corremos, mi rifle no sirve de nada. Bloque 2. Los indecisos y técnicos aceptan la pelea con miedo. 8. Dross. Es una situación mórbida. Mis drones detectan que el perímetro se cierra. Aunque me aterra quedarme, correr hacia la oscuridad total sin un mapa térmico es estadísticamente un suicidio. Me quedo con Stallone. 9. Giorgio A. Tsoukalos. No comprenden. No es una distancia física, es una distorsión de los antiguos astronautas. Si corremos, solo cruzaremos el mismo portal una y otra vez. Debemos quedarnos y observar la tecnología de esta entidad. 10. Bear Grylls. Como experto en supervivencia, sé que el refugio es vital. Si corremos y nos atrapa la hipotermia o nos caemos por un barranco, ella ni siquiera tendrá que matarnos.
Hay que hacer fuego aquí. 11. El padre Pistolas. Hijos, este lugar huele a azufre. Aunque mi instinto humano dice que corra hacia la iglesia más cercana, mi deber es proteger sus almas aquí. Me quedo a bendecir el perímetro. 12. El anciano de 160 años. Yo ya viví suficiente. Les digo que no saldrán. Pélense sabiendo que el valle no tiene puertas de salida. Bloque 3. Los nerviosos y desesperados querían huir. 13. Rick Harrison. Esto es una locura, Stallone. El anciano dijo que la salida está a unas horas. Estamos perdiendo el tiempo. Podríamos estar en un motel a salvo si corríamos desde hace media hora. Voto por irnos. 14. El piloto. Por favor, escuchen a Rick. El helicóptero se estrelló. Estamos solos. Si nos quedamos aquí, somos blancos fáciles en una vitrina. Entonces me explico cómo se dice. A ver, hubo una votación, aunque estaba extremadamente dividida la votación, me explico. De hecho, estaban en empate, me explico cómo se dice. Y me explico, nada más queda uno por votar Indiana Jones el líder, me explico. Antes habían acordado ya hace mucho que si algún día se llevaba, me explico cómo se llegaba a pasar esto, me explico un empate, me explico cómo se dice que no se pusieran de acuerdo y que cómo se dice y que absolutamente nadie y que no se pusieran de acuerdo y hubiera parálisis, me explico, Indiana Jones iba a tomar la decisión, me explico. Todos, de cada uno intentaba convencer a Indiana Jones, me explico cómo se dice de qué hacer, me explico cómo se dice, me explico, y él pensó, me explico, y pensó, me explico cómo se dice, hasta que tomó la decisión. Le preguntó al anciano, la Llorona tiene algún, cómo se dice, algo que en cuanto salgamos de este valle, ya nos libramos, me explico, ya no nos puede seguir. Y les recordó, por supuesto que no, me explico, incluso si salimos de este valle, lo único que va a pasar que va a disminuir su poder, pero incluso vamos a salir a plena noche donde es 3 veces más poderosa. Vas a salir a plena noche donde es 3 veces más poderosa. Me explico cómo se dice, aunque en este valle es cierto que a pleno día es 3 veces más poderosa y en la noche es mucho más poderosa. Pero incluso me explico, si salimos del valle nos puede seguir, o que no recuerdan que por todo México he estado matando muchísimas personas, me explico. Y dicen, entonces Indiana Jones dijo, a ver, me explico, incluso si salimos de este valle, en el momento exacto que salgamos de este valle, me explico cómo se dice, vamos a estar cansadísimos, me explico cómo se dice, entonces como la Llorona nos puede seguir saliendo, incluso saliendo de este valle, me explico cómo se dice, vas a estar cansadísimos y vas a lo único que hace este valle es que la hace más poderosa, me explico, y al salir del valle, pero cuando salgamos del valle vas a estar cansadísimos, y la Llorona al salir del valle, aunque va a disminuir su poder, me explico cómo se dice, va a seguir siendo 3 veces más poderosa, nos va a asesinar, me explico. Así que dijo, yo decido que nos quedemos y peleemos, y a regañadientes solo hicieron caso. Era asfixiante. La votación se había llevado a cabo y el resultado fue un empate técnico que dejó al equipo paralizado en medio de la eterna noche. Como habían acordado hace mucho tiempo para evitar el caos, la decisión final recaía sobre los hombros de Indiana Jones. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo, tratando de convencerlo. Rick Harrison le suplicaba que huyeran hacia la civilización, mientras Stallone mantenía su postura de acero sobre quedarse. Indiana Jones levantó la mano pidiendo silencio absoluto y se dirigió al anciano de 160 años. Anciano, responde con la verdad, dijo Indy, ajustándose el sombrero. Si logramos cruzar la cerca eléctrica y salir de este valle, ¿nos habremos librado de ella? ¿Se acaba su poder al cruzar el límite? El anciano soltó una risa seca y grotesca que heló la sangre de todos. Por supuesto que no. Es que no han escuchado las historias. Ella ha matado por todo México durante siglos. Lo único que hace este valle es que sea infinitamente más poderosa y sádica, pero ella puede caminar por donde quiera. Si salen del valle apenas anocheciendo, ella será 3 veces más poderosa que en el día, y lo seguirá hasta el fin del mundo. Indiana Jones miró a sus compañeros, especialmente a los que querían huir, y dio su veredicto con una lógica implacable. Escuchen bien. Si corremos ahora, llegaremos al límite del valle exhaustos, sin aliento y con los músculos acalambrados. En ese momento exacto, cuando crucemos la frontera pensando que estamos a salvo, ella nos atacará. Sí, su poder disminuirá un poco fuera del valle, pero seguirá siendo 3 veces más fuerte que una aparición normal. Nos encontrará cansados, dispersos y nos asesinará a todos sin que podamos levantar un arma.
Indy hizo una pausa y miró la oscuridad profunda. Prefiero pelear contra un demonio al 100% de su poder estando descansado y atrincherado, que pelear contra ella al 70% estando moribundo y tirado en una zanja fuera de aquí. Mi decisión es que nos quedamos y peleamos. ¡Ey! El grupo aceptó la orden a regañadientes. Rick Harrison y el piloto maldijeron entre dientes, pero no tuvieron más remedio que obedecer. Bajo las órdenes de Stallone, el silencio que siguió al último grito de Johnny English fue más aterrador que el estruendo del accidente del avión. Durante minutos, su voz pidiendo a todo que se alejaba kilómetros por la carretera, hasta que, de golpe, se cortó. No hubo un grito final ni un sonido de lucha, simplemente el vacío absoluto. Aquí tienes las reacciones del equipo ante ese silencio sepulcral. Sylvester Stallone, Barney Ross, se quedó inmóvil con la mano en el gatillo de su fusil. Cerró los ojos un segundo y apretó la mandíbula. Se acabó el ruido, dijo en un susurro gélido. Ahora la noche es de ella. No bajen la guardia, el silencio es donde ella mejor se esconde. La Roca, Hobbs, golpeó su escudo de titanio contra el suelo, tratando de romper la tensión del silencio. Maldita sea, ese tonto no sabía en lo que se metía. Espero que haya encontrado un agujero donde esconderse, porque si no, ya es parte del paisaje. Indiana Jones se ajustó el barbiquejo de su sombrero y miró hacia la oscuridad donde English desapareció. Ese es el problema con el silencio en este valle. No significa que el peligro se fue, significa que algo lo tapó. La Llorona ya no necesita que él grite para saber dónde estamos. Dross miró frenéticamente las pantallas de sus 13 drones. Señores, el sensor acústico de largo alcance ya no capta latidos ni respiración en esa dirección. Solo capta estática. Es como si Johnny hubiera dejado de existir físicamente. Rick Harrison se puso pálido y empezó a temblar. Se fue. El tipo se fue y no va a volver. Stallone, vete eso. Ni siquiera se despidió. Esto es una mala señal. Una señal de que estamos perdiendo piezas antes de que empiece la subasta. El padre Pistolas empezó a persignarse rápidamente, murmurando oraciones en latín. Que Dios tenga piedad de su alma, porque en este valle, la piedad es un lujo que no existe. El silencio es el preludio del lamento. Giorgio Tsoukalos se acercó al borde del círculo de autos con los ojos muy abiertos. Tal vez no lo atraparon. Tal vez cruzó un umbral. El silencio repentino es característico de las abducciones o de los saltos interdimensionales de los antiguos astronautas. Pero sea lo que sea, ahora estamos más solos que nunca. El anciano de 160 años soltó una risita seca y mórbida, sentándose en una piedra. Ya dejó de gritar porque ya no tiene aire, o porque lo que encontró le quitó las ganas de hablar para siempre. Bienvenidos a la verdadera noche. El equipo se quedó en una formación cerrada, espalda contra espalda. El silencio era tan denso que podían escuchar sus propios corazones latiendo. De pronto... Entonces dime cómo se prepararon todos, ¿me explico? Y cada uno de ellos individualmente qué hicieron, ¿me explico? Y, o sea, Indiana Jones les da la orden y decide que se van a quedar a pelear, ¿me explico? ¿Cómo se dice? Dime cómo se prepararon individualmente cada uno de ellos para... Bajo la orden inapelable de Indiana Jones y la dirección táctica de Stallone, el equipo dejó de discutir. El silencio tras la desaparición de Johnny English sirvió como un tétrico cronómetro. El tiempo de las palabras había terminado. Aquí tienes cómo se preparó individualmente cada miembro del equipo para el asedio en el círculo de autos. El núcleo de combate, la muralla humana. Sylvester Stallone, Barney Ross, revisó su revólver Single Action Army y cargó su fusil automático con munición de punta hueca. Se colocó en el centro del círculo coordinando las líneas de tiro para evitar el fuego cruzado. Si ven una sombra blanca, disparen al centro de masa. No duden, asterisco. La Roca, Hobbs, afianzó su escudo de titanio a su brazo izquierdo y empuñó una escopeta recortada con la derecha. Se untó ceniza en la cara para evitar reflejos. Se colocó en la puerta del círculo, siendo el muro que recibirá el primer impacto físico. Jason Statham colocó trampas de hilo invisible con cascabeles alrededor de los autos. Después, se sentó en el cofre de un sedán abandonado, alineando 10 cuchillos de lanzamiento perfectamente balanceados. Está en un estado de trance asesino. Arnold Schwarzenegger usó cables de acero de un remolque para reforzar las puertas de los camiones que forman la barricada. Empuña un hacha de bomberos y una pistola pesada. Listo para el combate cuerpo a cuerpo si la entidad rompe el cerco. Mel Gibson, Riggs, en un arranque de locura controlada, vació varios cargadores de su beretta y les lavó cruces con un cuchillo. Se ríe solo mientras se asegura de que su arma no se encasquille. Es el más impredecible del grupo. El soporte técnico y místico, Dross, desplegó sus 13 drones en un patrón de cúpula. Configuró los sensores para detectar cambios bruscos de temperatura, frío extremo.
Tiene sus monitores listos para grabar lo que él llama la evidencia definitiva de lo grotesco. Indiana Jones no usa tecnología. Revisó su látigo y cargó su revólver Webley. Sacó un viejo diario y consultó notas sobre entidades de llanto. Su preparación es mental. Mantener la calma del grupo cuando los gritos empiecen. Giorgio Zócalos, con una linterna de luz negra, empezó a pintar glifos en los parabrisas de los autos. Si es una entidad interdimensional, estos patrones geométricos antiguos confundirán su sentido de orientación, explicaba mientras su cabello se agitaba con el viento frío. El padre Pistolas abrió su maletín y sacó un hisopo de plata. Comenzó a bendecir cada neumático, cada arma, cada frente de sus compañeros con agua bendita. Cargó su escopeta con cartuchos llenos de sal gruesa bendecida. El anciano de 160 años se sentó en el suelo, en el centro exacto del círculo. Cerró los ojos y empezó a afilar un pequeño trozo de obsidiana. Su preparación es espiritual. Está escuchando los lamentos que los demás aún no oyen. Supervivencia y logística. Bear Grylls montó una hoguera protegida dentro de un barril de metal en el centro. Sabe que el miedo baja la temperatura corporal. Mantengan el fuego vivo. Si la luz se apaga, la moral cae. El soldado rubio se subió al techo de un autobús escolar que forma parte de la barricada. Colocó su bípode y activó el visor térmico de su rifle de precisión. Es el único que vigila los cerros, buscando a las brujas. Rick Harrison, aunque aterrado, su instinto de negociante lo hizo útil. Organizó las cajas de municiones y suministros médicos por categorías. Si vamos a morir, que sea con las cuentas claras, murmuró mientras repartía linternas de repuesto. El piloto, bajo las órdenes del padre Pistolas, se dedicó a vendarse las manos para tener mejor agarre y a preparar kits de primeros auxilios. Es el que más mira al cielo, esperando un milagro que no llega. Estado final. El círculo de autos está sellado. El fuego de Bear Grylls proyecta sombras largas contra el metal oxidado. El frío es tan intenso que el aliento de los 14 hombres parece humo. De pronto, un sonido metálico resuena. Una de las latas de la trampa de Statham acaba de moverse Id, pero no hay nadie frente a ellos. ¿Quieres que el ataque comience con el lamento rompiendo los cristales de los autos o que el pavo negro entre caminando tranquilamente al círculo de defensa para dar un mensaje? Después llegó la noche y estaban avanzando, me explico, para encontrar a la Llorona mientras el anciano los guiaba, me explico, cómo se dice, los guiaba, me explico, de repente la vieron, me explico, cómo se dice, me explico, aparentemente a plena vista no se ve tan, pues tan poder... La noche se cerró sobre ellos como una tumba de asfalto y metal. El equipo avanzaba en una formación de tortuga, moviéndose con lentitud extrema entre los autos abandonados, siguiendo los pasos del anciano de 160 años, quien caminaba con una calma que resultaba insultante ante el terror de los demás. De pronto, el anciano levantó su mano seca y el grupo se detuvo en seco. Stallone niveló su fusil, La Roca levantó el escudo y Dross enfocó las cámaras de sus... De repente les hizo una advertencia muy grande, les dijo, la Llorona es, ¿cómo se dice?, no, por ningún motivo si se quiere rendir o quiere hablar, le vayan a hacer caso, me explico, es cruel, grotesca, mórbida, le encanta la muerte, es mentirosa, me explico, ¿cómo se dice? Y es muy poderosa. Muchos guerreros que estuvieron a punto de derrotarla en el pasado, me explico, le hicieron caso, me explico, los mató, me explico, ¿cómo se dice? Y absorbió sus almas, me explico, ¿cómo se dice? Y cada vez está siendo más fuerte, me explico. De hecho, cada vez que, y a las almas, me explico, las tortura, me explico, me explico de maneras muy me explico, peor que, me explico, lo más feo y peor que cualquier tortura, me explico, ¿cómo se dice? Brasileña, me explico, cómo se dice así, y si no la detenemos en este momento, dudo que la puedan detener, me explico, alguien más. El avance se detuvo en seco. El anciano de 160 años se giró hacia el equipo con una expresión de terror puro, agarrando a Stallone del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras lanzaba la advertencia final. Escúchenme bien, si se oye el anciano. Esa cosa que ven ahí no tiene nada de humana. La Llorona es mentirosa, cruel y sádica. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, si ella parece rendirse, si empieza a llorar de forma que les rompa el corazón, o si intenta hablarles, no le hagan caso. Leí que el equipo se tensó, Rick Harrison y el piloto retrocedieron un paso, pero el anciano siguió, su voz temblando de rabia y miedo.
A lo largo de los siglos, guerreros más fuertes que ustedes estuvieron a punto de derrotarla. Pero ella es grotesca y mórbida. Usa sus debilidades, les habla con las voces de sus seres queridos o les suplica piedad. En el momento en que ellos bajaron el arma, ella los despedazó, absorbió sus almas y las arrastró a su dominio. Lo que ella hace con las almas es peor que cualquier tortura brasileña o el peor de los infiernos. Las mantiene en una agonía eterna donde el tiempo no pasa, alimentándose de su dolor. Dross tragó saliva, ajustando la frecuencia de sus drones. Esto es, el nivel máximo de la perturbación. Ella no solo mata, ella colecciona el sufrimiento. Cada alma la hace más poderosa, continuó el anciano. Si no la detenemos aquí, en este valle, dudo que alguien más en la historia de la humanidad pueda hacerlo. Se convertirá en algo que ni los mismos dioses podrán contener. ¿Es ahora o nunca? Indiana Jones apretó el látigo y miró a Stallone. Barney Ross asintió, entendiendo que el tiempo de la diplomacia no existió nunca. En ese preciso instante, la entidad que estaba de espaldas empezó a emitir. Después, aquí invéntate un piloto extra que iba, me explico, nada más para esto. Después, me explico, Alberto le dijo, nada, no se ve tan fuerte. Entonces este segundo piloto, etcétera, que no habíamos mencionado y me lo estoy inventando ahorita, me explico, se acercó con su revólver. Primero, no es tanto, me explico, no es tanto a dispararle, pero entonces la Llorona cuando se volteó, me explico, lo mató de una manera grotesca, cruel y sanguinaria, me explico, y dolorosa. Y vio, me explico, mientras el resto del equipo se lamentaba y decía que es su culpa por haberse confiado tanto, me explico cómo se dice, mientras veían cómo moría. Dime reacciones. El ambiente se volvió gélido cuando Alberto Wu, el segundo piloto que había permanecido en silencio tras el choque del avión, cometió el error fatal. Subestimando las advertencias del anciano y cegado por una falsa sensación de valentía, sacó su revólver. No se ve tan fuerte, masculló Alberto, ignorando el brazo extendido de Stallone que intentaba detenerlo. Es solo una mujer con un vestido viejo. Miren. Alberto caminó unos pasos fuera del círculo de protección. La Llorona, que estaba de espaldas, se giró con una velocidad antinatural, un movimiento que rompió el aire. No hubo palabras ni advertencias. Antes de que Alberto pudiera siquiera levantar el martillo de su revólver, la entidad se estiró como una sombra elástica. Lo que siguió fue una escena grotesca, cruel y sanguinaria. La Llorona no lo golpeó, lo deshizo. Sus dedos, que parecían garras de humo sólido, se hundieron en el pecho de Alberto mientras un alarido sordo y mórbido escapaba de la garganta del piloto. El equipo observó con horror absoluto cómo la entidad parecía beberse la vitalidad de Alberto, retorciendo su cuerpo en ángulos imposibles mientras sus huesos crujían como madera seca. Fue una muerte lenta, diseñada para causar el máximo dolor y terror en los testigos. Reacciones del equipo. Sylvester Stallone, Barney Ross, se quedó petrificado, con la mandíbula apretada hasta casi romperse los dientes. ¡Maldita sea! Te dije que te quedaras atrás, imbécil, rugió, más por la impotencia que por rabia. Sus ojos reflejaban la culpa de un líder que acaba de ver a un hombre morir por pura soberbia. La Roca, Hobbs, golpeó su escudo contra el suelo con una furia ciega. Se confió, y esa cosa lo usó para darnos una lección. Por primera vez, se vio una grieta de duda en el rostro del gigante de titanio. Dross. Sus manos temblaban tanto que casi suelta el control de los drones. La cámara captó todo en alta definición. Esto es, esencialmente malvado. No solo lo mató, se deleitó en cada segundo de su agonía. Es una tortura que trasciende lo físico. Rick Harrison se cubrió la boca, a punto de vomitar. Se los dije. Dije que debíamos correr. Ahora Alberto es solo otra alma en su cuenta. Somos los siguientes. El padre Pistolas cayó de rodillas, pero no por debilidad, sino para comenzar un exorcismo de emergencia. Hijo mío, se entregó al lobo por su propia mano. Las lágrimas de rabia rodaban por sus mejillas mientras cargaba su escopeta de sal. Indiana Jones miró el cuerpo deshecho de Alberto y luego a la Llorona, que ahora parecía más brillante, más llena. El anciano tenía razón. Ella se acaba de hacer más fuerte con su imprudencia. Alberto no solo murió, le dio de comer al enemigo. Giorgio Zócalos susurró para sí mismo, con los ojos fijos en la neblina que emanaba de la entidad. No fue un ataque físico, fue una extracción de energía bioplasmática. Alberto ya no está en este plano. La Llorona soltó los restos de lo que fue Alberto, que cayeron al asfalto como un saco de ropa vieja. Entonces, ella levantó la cabeza. El velo se agitó y, por primera vez, el equipo escuchó. Mientras algunos, los más nerviosos, gritaron a Thor, ¿me explico? El grito de terror por la muerte de Alberto fue el detonante para que los nerviosos perdieran los estribos por completo.
Mientras el cuerpo del segundo piloto aún caía al suelo en jirones, el piloto principal, Rick Harrison, y hasta el propio Johnny English, cuyo grito se escuchó a lo lejos como un eco de respuesta. No olvides a Thor. Es imposible olvidar a Thor porque su ausencia pesa más que el martillo Mjolnir en este momento. Mientras los nerviosos desgarraban sus gargantas gritando. Ahora cuéntame la primera ronda de peleas, me explico. Una, dime qué hicieron individualmente cada uno para pelear con la Llorona, me explico. Y el contraataque de la Llorona, a ver, primero no le hicieron prácticamente nada, los contraatacó, los golpeó, me explico, y los de me explico así, no tan largo. La primera ronda de combate fue un choque brutal de fuerzas. Stallone dio la señal y el círculo de autos se convirtió en un infierno de fuego y acero, pero la Llorona no era una presa fácil. El ataque del equipo, ronda 1. Stallone y el soldado rubio abrieron fuego con ráfagas de fusilería pesada. Las balas bendecidas por el padre Pistolas atravesaban el vestido de la Llorona, pero el daño parecía cerrarse instantáneamente con humo negro. La Roca arremetió con su escudo de titanio para embestirla, pero al impactar, sintió que golpeaba una pared de hielo sólido que casi le rompe el hombro. Jason Statham lanzó 3 cuchillos de plata directamente al cuello de la entidad. Los cuchillos se detuvieron en el aire, vibrando violentamente ante un campo de fuerza mórbido, y cayeron al suelo sin filo. Indiana Jones usó su látigo para intentar sujetarle las manos, pero el cuero se prendió en fuego fatuo al tocar la energía de la aparición. Dross y Giorgio intentaron cegarla con potentes luces ultravioleta y frecuencias sónicas desde los drones, pero la Llorona simplemente emitió un pulso electromagnético que derribó a 3 de ellos. El padre Pistolas lanzó un frasco de agua bendita que al tocar el velo de la entidad siseó como ácido, siendo lo único que realmente pareció molestarla. El contraataque de la Llorona. Tras recibir el castigo, la Llorona no gritó. Soltó una onda de choque invisible que lanzó a la Roca y a Arnold contra los camiones. Ronda 2, me explico cómo se dice. Todos del equipo la contratan con más fuerza individualmente. Dime sin omitir a nadie lo que hacen cada uno individualmente para contraatacarla con más fuerza, y ahora sí le hicieron daño de tanto esfuerzo. La frustración de la primera ronda se convirtió en una furia fría. Stallone se puso en pie, limpiándose la sangre de la boca, y dio la orden definitiva. Fuego a discreción, pero esta vez apunten al espíritu, no a la carne. El equipo, entendiendo que se jugaban la existencia, lanzó una ofensiva coordinada y desesperada. Ronda 2. El ataque total, sin omisiones. 1. Stallone, Barney Ross, sacó granadas de fragmentación que el padre Pistolas había sumergido en agua bendita. Las lanzó con precisión militar. Al estallar, el fuego sagrado quemó parte del vestido de la Llorona, haciéndola retroceder por primera vez. 2. La Roca, Hobbs, rugió de furia, y usando toda su fuerza, embistió de nuevo. Esta vez no usó solo el escudo. Lo golpeó contra el suelo, creando una onda expansiva mientras disparaba su escopeta cargada con cartuchos de sal gruesa y limadura de plata directamente a las garras de la entidad. 3. Jason Statham se movió como una sombra entre los autos. No lanzó cuchillos normales, usó dagas de obsidiana que el anciano le dio. Logró tajar el aire cerca de la entidad, cortando parte de su esencia espiritual. 4. Arnold Schwarzenegger agarró un contenedor de gasolina, lo lanzó al aire y le disparó en pleno vuelo justo sobre la Llorona. El estallido de fuego, alimentado por la fe del grupo, la envolvió en una columna de llamas. 5. Indiana Jones recordó un antiguo cántico que leyó en el diario. Mientras azotaba su látigo impregnado en sal, recitaba palabras en un idioma olvidado que debilitaban el campo de fuerza de la aparición. 6. Dross llevó sus drones al límite. Activó una frecuencia sónica de ruido blanco que interrumpió la conexión de la Llorona con el valle. En su monitor gritó: «Está perdiendo cohesión. Denle con todo». 7. Giorgio Tsoukalos sacó un cristal de cuarzo tallado que, según él, era tecnología Atlante. Lo apuntó hacia la Llorona y un haz de luz prismática golpeó el pecho de la entidad, revelando su verdadera forma grotesca bajo el vestido. 8. El padre Pistolas avanzó gritando exorcismos en latín a pleno pulmón, rociando agua bendita con un aspersor industrial. La piel de la Llorona empezó a humear y a derretirse como cera. 9. Mel Gibson, Riggs, en un ataque de locura, se acercó a pocos metros disparando ráfagas controladas a la cabeza de la entidad, distrayéndola para que los demás golpearan. 10. Bear Grylls
Usó una bengala de magnesio de alta intensidad y la clavó en el suelo frente a ella. La luz blanca CEGO con acento agudo a la entidad, impidiéndole usar sus ataques visuales. 11. El soldado rubio. Desde su posición de francotirador, disparó una bala de plata pura al ojo de la aparición, logrando un impacto crítico que hizo que la Llorona soltara un grito de dolor real. 12. Rick Harrison. Inspirado por el valor de los demás, sacó un antiguo crucifijo de oro macizo que tenía en su colección y lo levantó con fuerza. La luz del sol reflejada, aunque fuera poca, golpeó a la entidad. 13. El piloto. Aportó lanzando botiquines y suministros de emergencia para que nadie se detuviera, manteniendo la logística del combate. 14. El anciano de 160 años. Golpeó su bastón de madera de muerto contra el asfalto rítmicamente, anclando al equipo a la realidad para que no cayeran en las alucinaciones de la Llorona. 15. Johnny English, a la distancia. Se escuchó un disparo de su pistola de bengalas desde los... Después ronda 3, me explico, Indiana Jones toma la decisión, les dice, si seguimos peleando así, vamos a acabar muertos, incluso si la derrotamos, me explico, nos va a costar mucho esfuerzo, vas a acabar exhaustos, y si no nos mata ella, vamos a morir aquí en el de me explico, o incluso si llegamos a derrotarla van a morir varios, tenemos que atacarlas en equipo, dime cómo la atacaron, el contraataque, etcétera. La situación llegó a un punto crítico. El aire estaba saturado de pólvora, ozono y el olor metálico de la sangre de Alberto. Indiana Jones, viendo a sus compañeros jadear y notar cómo el frío del valle les entumecía los dedos, se dio cuenta de que la fuerza individual no bastaría. ¡Alto! ¡Escuchen!, rugió Indy sobre el estruendo de la tormenta de arena amarga. Si seguimos peleando así, cada uno por su lado, vamos a acabar muertos. Incluso si la derrotamos, quedaremos tan exhaustos que el valle nos tragará vivos. O nos unimos como un solo hombre o moriremos aquí mismo. Jones trazó un plan rápido y desesperado. Ya no eran 15 guerreros, eran un solo arma. Ronda 3, el ataque sincronizado. El plan de Indy. 1. La trampa sónica y lumínica. Dross y Bear Grylls coordinaron sus drones y bengalas de magnesio para crear un flash cegador y un ruido blanco ensordecedor al mismo tiempo. Esto dejó a la Llorona desorientada, impidiéndole levitar o hacerse intangible. 2. El anclaje espiritual. El padre Pistolas y el anciano de 160 años unieron sus fuerzas. El cura recitaba el ritual romano mientras el anciano golpeaba el suelo. Crearon un círculo de energía sagrada que clavó la sombra de la Llorona al asfalto, impidiéndole escapar. 3. La supresión de fuego. Stallone, Arnold, Mel Gibson y el soldado rubio no dispararon a matar, sino a frenar. Crearon una cortina de plomo bendecido y sal que mantenía a la entidad acorralada en el centro, destrozando su campo de fuerza por puro peso de fuego. 4. El rompeescudos. George Tsoukalos y Rick Harrison, quien sostenía el crucifijo de oro, enfocaron la luz del cristal de cuarzo a través del oro macizo. El haz de luz resultante fue como un láser divino que atravesó el pecho de la Llorona, rompiendo su armadura interdimensional. 5. El golpe de gracia, el tridente de acero. Con la entidad debilitada, La Roca, Statham y Indiana Jones cargaron al mismo tiempo. La Roca la embistió con el escudo de titanio para inmovilizarla contra un camión. Statham le clavó las dagas de obsidiana en las extremidades, y Indy, con un movimiento maestro, enredó su látigo bendecido en el cuello de la aparición, tirando con todas sus fuerzas. Después de esto, me explico cómo se dice... Es que lo contraatacó la Llorona, me explico, los dañó algo, me explico, y están exhaustos, pero de repente, cuando estaban a punto de atacar, que ya están exhaustos, y la Llorona sigue, me explico, cómo se dice, los contraatacó, de repente regresó Johnny English, me explico, todos lo vieron con sorpresa pensando que ya estaba muerto, me explico, y peleó con la Llorona. Me vas a narrar exclusivamente qué hace. A ver, ¿qué es lo que pasó? Me explico que la Llorona no creyó que nadie fuera tan estúpido para salir del equipo, y segunda, todas las entidades del valle, me explico, estaban vigilando al grueso del equipo, me explico cómo se dice, por lo tanto no prestaron atención, y la Llorona no pensó que nadie fuera tan estúpido para salir corriendo y dividirse del equipo, me explico, y el resto de entidades pensó lo mismo, me explico, y estaban concentradas, me explico, lo cual los dejó descansar algo. El momento no podía ser más desesperado. Tras el brutal contraataque de la Llorona, el equipo estaba físicamente roto. Stallone jadeaba apoyado en un neumático. La Roca tenía el brazo del escudo entumecido por el frío espectral, y hasta Indiana Jones sentía que sus pulmones se quemaban por la niebla negra. La Llorona, aunque herida, se estaba recomponiendo, elevándose con una furia renovada para dar el golpe final a un equipo que ya no tenía fuerzas para levantar las armas.
Pero entonces, desde la oscuridad absoluta de la carretera, se escuchó un ruido que nadie esperaba. El motor de un vehículo viejo y destartalado rugiendo y el sonido de una trompeta de aire desafinada. Era Johnny English. Apareció surgiendo de la neblina, conduciendo un tractor antiguo que había encontrado en una granja abandonada a kilómetros de distancia. Tenía el cabello revuelto, la ropa hecha girones y una expresión que mezclaba el terror absoluto con una valentía accidental. El factor sorpresa, la estupidez como estrategia. La Llorona se quedó paralizada por un segundo. Su mente milenaria y sádica no podía procesar lo que estaba viendo. 1. Incredulidad total. Ella, el faraón y todas las entidades del valle habían estado vigilando al grueso del equipo, a los guerreros peligrosos. Habían ignorado por completo a English porque nadie creía que alguien fuera tan estúpido para separarse del grupo y sobrevivir. 2. Punto ciego. Al concentrar toda su maldad y su energía en quebrar a Stallone y a los demás, la Llorona dejó su espalda totalmente desprotegida. Para ella, English era una hormiga que ya debía estar muerta de miedo. La pelea de Johnny English, al ver a la entidad de espaldas, entró en pánico y en lugar de frenar, pisó el acelerador a fondo mientras gritaba por la reina y por THOOOOOR. El impacto, el tractor que English había bendecido accidentalmente al volcar una botella de vino barato que encontró, pensando que era agua bendita, impactó contra la manifestación física de la Llorona. El ataque inesperado, English saltó del tractor justo antes del choque, tropezó con su propia bufanda y cayó rodando. En su caída, activó accidentalmente un aparato de interferencia de señales del M7 que llevaba en el bolsillo. El aparato empezó a emitir un chirrido de alta frecuencia que, combinado con la música de ópera que salía a todo volumen de la radio del tractor, creó una disonancia sónica que golpeó el núcleo de la Llorona. El efecto. La Llorona soltó un alarido de pura confusión. No era dolor físico, era el shock de ser atacada por algo tan caótico y carente de lógica guerrera. La entidad perdió su forma sólida y empezó a parpadear como un televisor descompuesto. Ahora, a continuación, dime la reacción del equipo al ver que Johnny English está vivo, que pensaban que ya estaba muerto, ¿me explico? Y sígueme narrando algo breve la batalla de Johnny English cuerpo a cuerpo, ¿me explico? ¿Cómo se dice? Con la Llorona mientras está dejando descansar a sus compañeros para que recobren fuerzas. El círculo de autos quedó en un silencio de absoluta incredulidad. La imagen de Johnny English rodando por el suelo tras saltar del tractor en llamas era lo último que esperaban ver en este valle mórbido. Reacciones del equipo, el milagro de la estupidez. Sylvester Stallone se quedó con la boca abierta, bajando el fusil por un segundo. Ese hijo de perra, ¿realmente es demasiado tonto para morir? Una chispa de respeto apareció en sus ojos mientras aprovechaba para recargar su arma. La Roca soltó una carcajada ronca, aunque le dolía el pecho. Mírenlo, está vivo. El caballero inglés tiene más vidas que un gato. Dross, esto desafía toda lógica de la supervivencia. Es una anomalía estadística, pero nos está salvando la vida. Dross aprovechó para reiniciar los sistemas de sus drones dañados. Rick Harrison se talló los ojos. No sé qué trato hizo con el diablo o con Thor, pero ahora mismo English vale más que todo el oro de mi tienda. El padre Pistolas. Dios escribe recta en renglones torcidos. La inocencia del distraído es nuestro escudo ahora. El cura empezó a vendar rápidamente la herida de Stallone. La batalla cuerpo a cuerpo de Johnny English. Mientras el equipo respiraba hondo y recuperaba fuerzas, English se encontraba en una pelea que solo él podría tener. La Llorona, furiosa por la interrupción, se abalanzó sobre él, pero la torpeza de Johnny era su mejor defensa. 1. El esquive accidental. La Llorona lanzó un zarpazo de sombra directo al cuello de English. En ese instante, Johnny se agachó para recoger su zapato que se le había salido al caer del tractor. La garra pasó a milímetros de su cabeza, cortando solo un mechón de pelo. 2. El golpe de suerte. English, preso del pánico, empezó a agitar los brazos como un molino de viento gritando «¡Atrás, criatura del Averno!». En su mano llevaba un paraguas de alta tecnología del M7 que había recuperado de su equipaje. Al agitarlo, activó el mecanismo de frecuencia de choque y el paraguas se abrió de golpe en la cara de la Llorona, emitiendo un destello de luz estroboscópica que la hizo retroceder confundida. 3. El cuerpo a cuerpo. La entidad lo sujetó del saco con sus manos frías. English, sintiendo el frío de la muerte, intentó soltarse y, accidentalmente, le propinó un cabezazo en lo que debería ser la frente de la aparición, gracias a que tropezó con una piedra. El choque de su cráneo contra la energía espectral generó una chispa de estática que hizo que la Llorona soltara un chillido de asco. 4. El spray de defensa. Mientras ella lo rodeaba, English sacó un spray que pensó que era gas pimienta, pero resultó ser un compuesto químico experimental para disolver espectros, que él creía que era desodorante. Lo roció en el aire, creando una nube química que hizo que la forma física de la Llorona empezara a burbujear.
El respiro dorado, gracias a que Johnny estaba peleando, o más bien sobreviviendo de forma caótica, el grueso del equipo logró lo que parecía imposible. Después recuperando, dime un flash cómo atacó todo el equipo y ya con Johnny English a la Llorona y Claro, ¿puedo ayudarte con eso? Dime lo que te pedí. El equipo, gracias al caos provocado por Johnny English Inc., logró recuperar el aliento. Stallone dio la señal final con un silbido agudo y los 15 integrantes se lanzaron en una ofensiva total, una coreografía de muerte y fe para terminar con la pesadilla de la Llorona. Aquí tienes el ataque final. Cuéntame, me explico cómo atacaron los héroes individualmente uno por uno a la Llorona ya en equipo. Bajo la dirección de Indiana Jones, el equipo entendió que la única forma de vencer a una entidad que se alimenta del miedo individual era actuar como una sola maquinaria de guerra. Mientras Johnny English la mantenía distraída con su caos, los demás lanzaron el ataque definitivo uno por uno de forma encadenada. El ataque en cadena uno por uno. 1. Dross, el inicio, lanzó sus últimos drones en formación de ataque suicida. Activó una frecuencia sónica de vórtice que interrumpió la capacidad de la Llorona de hacerse intangible. La dejó sólida y vulnerable. 2. Bear Grylls arrojó bengalas de... A ver, no me entiendes. A ver, ya que ya están bien los del equipo ahora sí juntitos, me explico. Dime cómo se dice, cómo atacaron a la Llorona, contraatacaron. Ahora sí, ya todos juntos, me explico, incluyendo Johnny English. Entendido. Ahora que el equipo está unido, recuperado y con Johnny English en la formación, aquí tienes la narración de cómo lanzaron el contraataque final definitivo. Esta vez no fue una cadena de ataques, sino un solo golpe masivo y coordinado donde los 15 actuaron como un solo puño. El contraataque total, el muro de los 15. La Llorona se elevó en el aire, preparándose para lanzar un grito que les arrancara el alma. Pero Stallone gritó, ¡ahora! 1. La base de poder, la fuerza bruta. La Roca y Arnold se pusieron al frente, hombro con hombro. No esperaron a que ella atacara, cargaron juntos. La Roca usó su escudo de titanio para bloquear los rayos de energía negra, mientras Arnold, usando su fuerza sobrehumana, sostenía un cable de remolque bendecido por el Padre Pistolas, rodeando a la entidad y aterrizándola por la fuerza contra el asfalto. 2. La inmovilización táctica. Jason Statham y Mel Gibson, Riggs, se deslizaron por los flancos. Mientras Statham clavaba dagas de obsidiana en la sombra de la entidad para clavarla al suelo, Riggs vaciaba sus cargadores de plata en las articulaciones de la aparición, fragmentando su forma física. 3. El ataque místico tecnológico. Dross voló sus últimos drones en un círculo cerrado alrededor de la Llorona, emitiendo una frecuencia sónica insoportable. Giorgio Tsoukalos y Rick Harrison unieron el cristal de cuarzo con el crucifijo de oro, creando un cañón de luz pura que quemó el velo de la entidad, dejándola ciega y vulnerable. 4. El soporte espiritual. El Padre Pistolas y el anciano de 160 años crearon una barrera de fe. El cura lanzaba agua bendita con un aspersor mientras el anciano recitaba el conjuro de sellado. Esto evitó que la Llorona pudiera pedir ayuda al faraón o a las brujas. 5. El factor caótico, Johnny English. English, ahora integrado al equipo, sacó un bolígrafo de plasma de los 15 pesos, como los de tu lista de ventas, que resultó ser un arma experimental. Al activarlo, el bolígrafo soltó una descarga eléctrica que, combinada con el agua bendita del cura, creó una reacción en cadena que electrocutó la esencia espiritual de la Llorona. 6. El golpe maestro. Indiana Jones usó su látigo para sujetar el cuello de la entidad, tirando hacia atrás para exponer su pecho. El soldado rubio disparó un proyectil incendiario desde el techo para eliminar el blanco, y Bear Grylls lanzó un cóctel molotov de grasa de manzana y alcohol bendecido que envolvió a la entidad en llamas blancas. 7. El final de Stallone. Con la Llorona inmovilizada, quemándose y debilitada por el equipo completo, Sylvester Stallone caminó hacia el centro. Pero ahora los contraatacó. Dime cómo los contraatacó la Llorona. Los dejó muy golpeados, exhaustos, me explico, dañados, me explico, y casi sin poder hacer nada. Me explico cómo, ya estando muy debilitados, ¿qué hicieron? A pesar del esfuerzo coordinado, la Llorona no era una entidad común. Era una fuerza primordial del valle alimentada por siglos de dolor. Justo cuando el equipo creyó que la tenía sometida, ella desató su contraataque final, una explosión de energía mórbida que nadie pudo prever. El contraataque de la Llorona. La entidad no gritó con la boca, gritó con su alma. Emitió una onda de choque sónica y espiritual que se expandió en 360 grados.
Impacto físico. El golpe fue como una pared de hormigón. La Roca y Arnold fueron lanzados hacia atrás, rompiendo los parabrisas de los autos con sus cuerpos. Sus músculos, antes poderosos, quedaron paralizados por un frío que les congeló la sangre. Drenaje de vida. La Llorona extendió miles de filamentos de sombra que se clavaron en el pecho de cada uno. Stallone, Statham e Indy cayeron de rodillas, sintiendo cómo su energía vital era succionada. Se pusieron pálidos, con ojeras profundas, como si hubieran envejecido 10 años en un segundo. Colapso de equipo. Los drones de Dross estallaron en el aire. El crucifijo de Rick se puso tan caliente que le quemó las manos. El látigo de Indy se desintegró. El estado del equipo. Quedaron desparramados por el asfalto, exhaustos, golpeados y dañados. El padre Pistolas tosía sangre mientras intentaba alcanzar su rosario, y Johnny English estaba sepultado bajo una montaña de chatarra, inconsciente. No podía ni levantar un dedo. Grotesco. George Zucker. La mayoría del equipo estaba en el suelo, pero el instinto de supervivencia de los más duros los obligó a levantarse, aunque fuera tambaleándose. Con el cuerpo roto y la vista nublada, los pocos que quedaban de pie lanzaron ataques desesperados. El último aliento de los guerreros, Sylvester Stallone, Barney Ross, se levantó apoyándose en un coche con el hombro sangrando. Disparaba su revólver con una sola mano, lanzando balas individuales a los ojos de la Llorona solo para mantenerla a raya. No te acerques, asterisco, gruñía entre dientes. Arnold Schwarzenegger, sin munición, agarró un pedazo de parachoques de metal que la onda de choque había arrancado. Lo usaba como un mazo improvisado, lanzando golpes lentos pero pesados para evitar que la entidad se lanzara sobre los heridos. Jason Statham apenas podía mantenerse derecho. Se movía con una cojera evidente, pero lograba lanzar sus últimos 2 cuchillos directamente a las manos de la Llorona cada vez que ella intentaba extender sus garras hacia el equipo. Bear Grylls, con las manos quemadas, soplaba sobre las brasas de su hoguera para lanzar puñados de ceniza caliente y pólvora sobrante a la cara de la aparición, creando pequeñas cortinas de fuego para cegarla. Rick Harrison, quizás el más sorprendentemente valiente en su miedo. Rick levantaba el crucifijo de oro con los brazos temblando violentamente, usándolo como un escudo físico. Se ponía frente a los que no podían moverse, gritando, asterisco, atrás, este tratón no se cierra hoy, asterisco. Estaban exhaustos. Cada movimiento les costaba un dolor insoportable.